yo te hice llorar. Perdóname, perdóname, muchas veces yo te hice llorar. Madrecita, madre linda, yo te amo con todo. Madrecita, madre linda, yo te amo con todo. Nunca olvidaré tus consejos, nunca olvidaré tu amor, nunca olvidaré tus consejos, nunca olvidaré tu amor. Madrecita, madre linda, yo te amo con todo mi corazón. Madrecita, madre linda, yo te amo con todo mi corazón. Dios amado, bendice a mi paz. Dios amado, llénala de tu amor. Dios amado, bendice a mi paz. Dios amado, llénala de tu amor. Un día me dijo mi madre, nunca te apagues. Un día me dijo mi madre, nunca te apagues. Pronto nos veremos en el cielo. Sea fiel al Señor. Pronto nos veremos en el cielo. Sea fiel al Señor. Un día me dijo mi madre, nunca te apartes de Dios. Un día me dijo mi madre, nunca te apartes de Dios. Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor, mamá. Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor, mamá. Madre linda, perdóname por hacerte llorar. Perdóname por hacerte sufrir. Y nunca olvidaré tus consejos. Que Dios te bendiga. Un día nos veremos allá en el cielo. Mamita linda, te extraño mucho. Un día me dijo mi madre, nunca te apartes de mí. Un día me dijo mi madre, nunca te apartes de mí. Pronto nos veremos en el cielo. Sea fiel, Señor. Pronto nos veremos en el cielo. Sea fiel al Señor. Un día me dijo mi madre, nunca te apartes de mí. Un día me dijo mi madre, nunca te apartes. Amados hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de una manera muy especial a nuestra amada iglesia Antorcha Encendida de Nuevo Chimbote, Ancash, Perú. También quiero hacer extensiva el saludo de mi amada esposa, la pastora Yané Sánchez, quien juntamente conmigo extrañamos a nuestra amada iglesia de poder volver a reunirnos. Creo que llegará el momento en que lo haremos en el nombre del Señor.
Bien, hoy estaremos hablando acerca de un personaje muy especial, un personaje que ocupa un lugar especial en nuestros corazones, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nos referimos a una mujer, estamos hablando de María, la madre de Jesús, el Salvador. Nuestro Salvador, tu Salvador, mi Salvador. Hoy hablaremos de esta maravillosa mujer que ocupa un lugar especial en la historia de la humanidad. Hablar de María, hablar de su biografía de María, es recurrir a la fuente verídica, a la fuente especial que es la palabra de Dios. Pero también de María se habla a través de otras fuentes, como son libros apócrifos, como el Evangelio de Santiago. También se habla sobre María con relación a fábulas, leyendas, cuentos, tradiciones, mitos y resoluciones humanas a través de concilios o encíclicas. Se habla de María a través de estas dos formas. Una, a través de la palabra de Dios, esta Biblia, las Sagradas Escrituras, la fuente perfecta. Y también se habla de María a través de otras fuentes que he nombrado. Entonces, nosotros como hermanos en Cristo, como los servidores del Señor, tenemos la única fuente infalible, que es la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios podemos hablar acerca de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Hablaremos acerca de su biografía y recurrimos a la fuente bendita, inagotable, la fuente perfecta, que es la bendita palabra de Dios, la Biblia. Entonces, en el Antiguo Testamento, en Isaías 7:14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 700 años antes que se revelara a María, estaba escrito que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y su nombre sería Emmanuel. 700 años el profeta Isaías había recibido revelación de Jehová y escribió esta profecía que al paso de los siglos, 7 siglos después, se iba a dar cumplimiento de esta bendita revelación de parte de nuestro Dios. Y se dio cumplimiento en Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1, 22, 23 nos habla de que la profecía dada en Isaías 7:14 se cumple, porque el ángel vino a hablar, a escoger a esta virgen que se llamaba María. Dios, el soberano eterno que conoce el futuro, manifestó a través de su siervo Isaías que elegiría a una mujer, a una virgen, para que sea la madre del Salvador.
del bendito Emanuel. Y se cumplió en Mateo 1:23. También nos señala la profecía que no solo estaba profetizado que una joven, una virgen, sería la madre de Jesús, sino que también estaba profetizado el lugar donde nacería, la ciudad del pueblo donde nacería el gran Salvador. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estaba profetizado también por el profeta Miqueas que el Señor nacería en el pueblo, en la ciudad de Belén, en Judá. Profecía también que durante muchos siglos con anterioridad fue profetizado. Quiere decir que la biografía de María ya estaba revelada cientos de años antes que esto ocurriera. Luego se nos dice en Mateo capítulo 2, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Jesús nació en Belén, conforme había sido revelado por el profeta Miqueas. Entonces los profetas que recibieron palabra de Jehová, revelación del Señor, tanto que sería una virgen la que sería elegida para ser la madre de Salvador, como también el lugar donde nacería el Salvador, se cumplió, porque es palabra de Dios. ¿Por qué se cumplió la palabra de Dios? Porque nos dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Por eso es que estas profecías se cumplieron. Y dice la palabra que es palabra profética segura, perfecta, pura. Y cuando la palabra dice algo, cuando los profetas anuncian, se cumple. Todo lo que está establecido en la Biblia, todo lo que está profetizado en la palabra de Dios, se cumple en el tiempo perfecto del Señor. Y es así que se cumplió la elección de una mujer virgen, se cumplió el lugar donde debería de nacer, porque estaba escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra del Señor es inspirada, revelada, traída por Dios, dada a sus siervos los profetas, dada a sus siervos los apóstoles, dada a sus siervos que escribieron inspirados por el poder del Espíritu Santo, que recibieron la revelación. Por ello es que la biografía de María estaba narrada, diseñada, escrita en la palabra del Señor. Y cuando llegó el tiempo de Dios, se cumplió tanto la elección de la mujer, se cumplió el lugar donde debería de nacer, porque la palabra de Dios es segura, es inspirada por Dios, es perfecta. Por eso se cumplió todo lo que estaba establecido
acerca del nacimiento de Jesús, de la mujer que sería elegida para que se cumpliera la palabra de Dios. María tuvo un llamamiento de parte del Señor. María recibió una bendición gloriosa de haber sido llamada para una función, una misión especial en la tierra. Fue elegida y recibió el llamamiento especial de parte del Señor. Se nos dice en Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. El ángel le dijo a María que había sido elegida para que ella llevara en su vientre, concibiera al Hijo de Dios. El ángel le dijo: tú has sido elegida, tú has sido entre todas las mujeres, tú has sido separada, has sido elegida, has sido llamada para que seas la madre del Salvador, la madre del Hijo de Dios, la madre de aquel que salvaría a la humanidad de sus pecados. Tú eres la mujer, tú eres la elegida. Ella recibió este llamamiento en su corazón, aunque ella no sabía cómo iba a hacer esto. Sin embargo, ella respondió a esta invitación de parte del Señor. Y se nos dice en Lucas capítulo 1, versículo 38, la respuesta de María frente a este llamamiento, a esta invitación para ser parte del plan perfecto del Señor. Respondió María en obediencia. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María respondió al mensajero que venía de parte de Dios. El ángel que le trajo la invitación de parte de Dios. María recibió la invitación y ella le dijo: hágase tu voluntad. Le dijo que se hiciera la voluntad de Dios conforme a la palabra que acababa de recibir. Le dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra, a esa palabra que tú has dicho y a esa palabra profética que estaba narrada en el Antiguo Testamento. María entregó su voluntad. María le dijo: hágase tu voluntad, no la mía, sino si tú me necesitas, si tú quieres, si tú me has elegido para que yo sea la madre de ese ser que voy a concebir por voluntad tuya. Le dijo: he aquí tu sierva, he aquí tu esclava, hágase tu voluntad conforme a tu palabra. Respondió en obediencia. Respondió porque María era una lectora de la palabra de Dios, porque María escudriñaba la palabra del Señor, porque María sabía quién era Dios. Entonces, se nos dice en el Salmo 95, versículos 7 y 8, en el Antiguo Testamento, palabra que María conocía, que dice en la palabra: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano.
si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. María conocía, estaba escrito en la palabra del Señor, que cuando el ser humano oye la invitación del Señor, no debe endurecer su corazón, como le pasó a sus antepasados en Meriba y en Masá en el desierto. Cuando María escuchó la invitación, ella abrió su corazón, no endureció su corazón. Al oír la voz de Dios a través del ángel, el mensajero que descendió del tercer cielo, trayendo la palabra del Señor para María, María le dijo: hágase tu voluntad. Porque está escrito en la palabra, en el libro de los Salmos, que cuando el ser humano oye la voz de Dios, no debe endurecer su corazón. Porque los que endurecen el corazón cometen pecado. Los que endurecen su corazón no reciben las bendiciones de Dios. Aquel que ha sido llamado por el Señor y endurece su corazón, no le da apertura al Señor, no acepta la invitación, no es obediente a la invitación del Señor, pierde las bendiciones del Señor. Y ella sabía, porque estaba escrito en el Salmo 95, en el versículo 7-8, que sus antepasados perdieron la bendición del Señor, porque endurecieron sus corazones, porque no fueron obedientes a la palabra del Señor. Ella, conocedora de la palabra, abrió su corazón y aceptó la invitación del Señor. Nos dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, porque dice: el tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hay un tiempo aceptable. Hay un tiempo, nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que para el llamamiento, para los propósitos de Dios, para cuando Dios quiere hacer algo a través de la vida del ser humano, hay un tiempo en el cual Dios los necesita, Dios los llama. Y en el Antiguo Testamento, María sabía que estaba escrito en el capítulo 3 de Eclesiastés, versículo 1, dice: y todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Y María entendió que cuando el ángel vino a María y le hizo el llamado de parte de Dios, ella inmediatamente reconoció que era el tiempo del Señor. Y aceptó y dijo: hágase con tu sierva tu voluntad conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque ella supo que era el tiempo. Entendió que cuando Dios lo estaba llamando a través del ángel, cuando le estaba haciendo la invitación, era el tiempo del Señor, era el tiempo exacto, preciso, para que se cumpliera Isaías 7:14, para que más adelante se cumpliera Miqueas capítulo 5, versículo 2, para que se cumpla la palabra de Dios. Entonces era el tiempo en el cual María tenía que responder. No después de 10 años, no después de 20 años, no después de 40 años, no después de 50 años. En ese momento era el tiempo. Todo tiene su tiempo en la vida. Y Dios estaba llamando a María y entendió que era su tiempo. Era joven, era fuerte, estaba desposada o estaba de novia con José. Pero Dios lo eligió, estaba en toda su fuerza para poder concebir. No pospuso, porque sabía que en la Biblia estaba escrito en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, que todo en la vida tiene su tiempo.
Y era el tiempo en que María debía responder a esta invitación del Señor, y respondió de la manera más hermosa: hágase tu voluntad conforme a tu palabra. He aquí tu sierva, he aquí tu servidora, he aquí tu esclava, he aquí la obediencia delante de ti, y voy a obedecerte. Por esa razón, en el llamamiento de María se cumplió, porque ella entendió que había un tiempo, y en el tiempo exacto había que obedecer a nuestro Dios. ¿Cuáles fueron los resultados de esa maravillosa invitación, de este llamamiento? ¿Cuál fue el resultado que María cosechó? Fruto de esta obediencia a Dios. Nos dice la Escritura en Lucas 1, 41, 42: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita, le dijo, profetizando. Elizabeth le profetizó a María que sería bendita entre las mujeres, lo que el ángel también le dijo: bendita. María, como resultado, fue bendita, bendecida por Dios y reconocida por su familia. Elizabeth, por la unción del Espíritu Santo, fue revelado, y más adelante fue considerada una mujer muy bendecida, porque albergó en su seno al Salvador del mundo. Una mujer bendecida, una mujer que gozó de la bendición maravillosa del Señor, fruto de su obediencia. Fue bendita. También Lucas 1:35 nos dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María tuvo una experiencia única. Ninguna otra mujer en el mundo ha tenido esta maravillosa experiencia. Esta es una experiencia única que se dio en la única mujer, María, porque fue bendita delante del Señor, porque obedeció el llamamiento, la voz del Espíritu Santo, la voz de la invitación del ángel, y tuvo una gloriosa experiencia que ninguna otra mujer del mundo ha tenido esta experiencia como lo tuvo ella. ¡Qué maravilloso! Esta mujer única en el mundo tuvo una experiencia única, especial, maravillosa, bendecida por nuestro Padre Celestial. Luego nos dice en Mateo 1:25: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. María fue la madre de Jesús, fue la madre del Salvador, fue la madre del Hijo de Dios. María fue la mujer elegida para ser la madre del Salvador. Cobijó en su vientre hasta que dio a luz al Hijo de Dios. Luego lo cobijó en su seno para amamantarlo y criarlo. Fue la madre de Jesús el Salvador. Tuvo el más alto honor que una mujer puede tener: ser la madre
del Salvador del mundo. Ser la madre del Dios hecho hombre, perfecto, para que diera su vida por cada uno de nosotros. María tuvo el honor y privilegio de ser la madre de Jesús. María tuvo un llamamiento. María decidió obedecer y decirle a través del ángel al Señor: hágase tu voluntad. Dijo: he aquí tu sierva, hágase conmigo tu voluntad, conforme a la palabra que acabas de revelarme. Esta mujer respondió de la manera que Dios quiere que el ser humano responda ante un llamamiento, ante una invitación. Dios espera que el ser humano responda a ese llamado. María no pospuso el llamado, no pospuso la invitación, no le dijo: de acá a unos años vuelve, le dijo al ángel, para aceptar. No, María obedeció, recibió la invitación del Señor e inmediatamente le dijo: hágase tu voluntad. Ella respondió. Ahora, muchas veces Dios hace llamamiento, hace un llamamiento a la mujer cuando está joven. Muchas veces lo llama al conocimiento de su palabra, al conocimiento de su verdad. Lo llama para salvarlo, para perdonarlo de sus pecados y para conducirlo en el trayecto, en el transcurso de su vida. Muchas mujeres reciben esa invitación, solteras, pero no lo hacen. Se casan, tienen hijos. Muchas veces el pecado, las enfermedades, las consecuencias del pecado arruinan el matrimonio. Y muchas veces llegan al Señor cuando ya están ancianos o con hogares destruidos, con hijos destruidos, sus vidas, y dicen: ¿por qué me ha pasado a mí esto si soy buena? Es que cuando fueron jóvenes, fueron llamados por el Señor, porque Dios sabía el futuro, el tiempo de aceptar al Señor, pero pospusieron la invitación del Señor, porque Dios sabía que venía más adelante en el futuro de su matrimonio. Pero al posponer, entonces, no es como María, que fue bendita. Al posponer la invitación del Señor, al no recibir la invitación y no sé, tener un hogar, una familia, una vida bendecida, entonces el diablo, que vino a hurtar, matar y destruir, destruye la vida del ser humano. Muchos hogares son invitados para aceptar a Jesús como su Salvador personal, para que a través de la palabra, para que a través de la guianza de su palabra y del Espíritu Santo puedan tener hogares agradables y felices, pero no aceptan la invitación. Muchos matrimonios guían sus hogares de acuerdo a su propio conocimiento, a su propia sabiduría, con sus propias fuerzas, y posponen la invitación del Señor. Y muchos hogares llegan destruidos después y dicen: ¿por qué me pasó esto? Es que Dios sabía que eso iba a pasar, pero te hizo la invitación, nos hizo la invitación y no respondimos a esa invitación como lo hizo María. María es el ejemplo del tiempo exacto y perfecto que cuando el ser humano debe responder a la invitación del Señor. Muchas personas gozan de buena salud, gozan de buena economía, gozan de todo el bienestar y después lo pierden todo. Pierden salud, pierden matrimonio, pierden familia, pierden
los bienes materiales y vienen destruidos. Y dicen, Dios mío, ¿por qué me pasó esto a mí? Porque antes se te invitó, antes el Espíritu Santo se reveló a través de su palabra, a través de sueños, a través de muchas formas. Te hizo la invitación, pero no respondiste. Y al no responder a esa invitación, dejaste que tu vida pasara. Y después que fue destruido por el diablo, vuelves recién. Pero hubo un tiempo en que Dios quiso que tú respondieras a la invitación. Muchas veces responden tarde, a destiempo. El tiempo pasó, pasaron los años y no respondieron en ese momento. Y al no responder, cosecharon los efectos de su pecado. Pero aún con todo, Dios los recibe. Hay un tiempo que se perdió. Hay un tiempo que no volverá, pero el resto de vida que le queda, Dios puede restaurar sus vidas. Dios puede restaurar sus hogares. Dios puede restaurar su familia. Dios puede restaurar su hogar, sus hijos. Dios puede restaurar su economía. Y si somos fieles, el Señor lo hace. Porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a restaurar lo que el diablo lo robó. Pero también somos conscientes que nos hubiéramos ahorrado todo ese malestar, ese problema, si en su tiempo anterior, cuando Dios nos invitó, le hubiéramos aceptado. Pero bienaventurado aquel que es como María, bienaventurado aquel hombre o mujer que cuando Dios lo invita, cuando Dios lo hace el llamado, responde a esa invitación. Bienaventurada la mujer que cuando Dios llamó como a María, respondió. Bienaventurado la joven que a la invitación del Señor respondió, aceptando a Jesús como su Salvador personal. Se enamoró y se casó con un cristiano. Tuvo un hogar cristiano. Asistieron a la iglesia. Se formaron en la palabra del Señor. Tienen hijos que son siervos del Señor. Y son hogares benditos, bendecidos. ¿Por qué? Porque en su juventud como María aceptaron la invitación del Señor. Bienaventurados los varones que aceptaron en su juventud la invitación del Señor, que cuando fue el tiempo del Señor aceptaron la invitación y como tal tuvieron hogares bendecidos, familias bendecidos, trabajo bendecido, negocio bendecido y hoy siguen siendo bendecidos por el Señor, porque aceptaron a su tiempo la invitación de nuestro Dios. Bienaventurado, bienaventurada aquel hombre o mujer que aceptó a su tiempo la invitación del Señor. Porque muchos dicen, cuando ya son ancianos y llegan al Señor, y dicen, ¿por qué no acepté al Señor en mi juventud? ¿Por qué no lo acepté cuando tenía fuerzas? Cuando tenía energía, cuando tenía capacidad, cuando tenía economía, ¿por qué no acepté en ese tiempo al Señor? Perdieron su oportunidad. Pero al menos a destiempo, pero han logrado tener la salvación. Y al tener la salvación, van camino a la vida eterna. El ejemplo de María es que ante el llamamiento, hay un tiempo en el cual tenemos que aceptarlo y gozar de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bienaventurados todos aquellos que a tiempo abrieron su corazón y hoy están gozando de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Es por eso que debemos aceptar la invitación cuando el Señor nos invita, nos llama, porque Él tiene un tiempo perfecto para nosotros.
Tiene un tiempo señalado para nosotros, en el cual quiere tomarnos en sus manos, incluirnos en sus planes y darnos de la bendición gloriosa que tiene para cada uno de nosotros. Como a su tiempo lo dio a María en esa invitación especial, así Dios tiene reservadas bendiciones para todo aquel que a su tiempo acepte al Señor como su Salvador personal e ingrese a los planes perfectos del Señor. Amén. La figura que hemos puesto acá representa a una joven vestida con la ropa de la usanza de aquella época cuando Jesús nació. Hace 2000 años los judíos vestían semejante a este gráfico que hemos puesto acá para representar en esta joven a María, la madre de Jesús, nuestro Salvador. Pero hablando de María como madre, nos dice la palabra en San Lucas 2, 21-24, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. La madre, María, llevó a Jesús para presentarlo al Señor en el templo en Jerusalén, pero ya al 8º día habían circuncidado al niño. Ahora lo llevaron a presentarlo porque el primogénito varón tenía que ser presentado delante del Señor, y llevaron la ofrenda que fue 2 tórtolas o palominos. Ella cumplió como madre en presentarle al Señor. Qué maravilloso que como seguidora del Señor, como judía, como creyente en Dios, sabía que tenía que obedecer la palabra del Señor. Y en obediencia como madre presentó a su hijo al Señor. Lo estaba dedicando al Señor, presentando al Señor, porque así demandaba la palabra del Señor. Mujer obediente que buscó la protección de Dios, y porque sabía que este niño era especial. Este niño le pertenecía al Padre. Este niño era hijo de Dios, y de una manera muy especial fueron a presentar juntamente con su esposo a este niño en la presencia del Señor. También se nos dice en Lucas 2:39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad en Nazaret. María cumplió todo lo que estaba estipulado en la ley, todo lo que estaba regulado en la palabra del Señor, cumplieron la totalidad. Porque como creyentes, como asistentes al templo, a la sinagoga, como creyentes en los escritos, en los libros proféticos, en el Torá, como creyentes en la palabra, ellos cumplieron todo lo que estaba establecido. Como madre, ella fue y cumplió primeramente con el Señor, porque la vida de ese niño lo había dado el Señor. Él es el dador de la vida, y como tal, lo primero que tiene que hacer es cumplir con el dador de la vida. Y ahí estuvo María, dando ejemplo a la humanidad, dando ejemplo a las madres, que lo primero que se tiene que hacer, después de recibir este regalo de Dios, después de concebir, después de dar a luz, después de ya el niño tenerlo en su seno, llevarlo
a la casa de Dios y presentárselo, dedicarlo al Señor para que lo guarde, para que lo cuide, para que lo proteja. Qué maravillosa bendición que esta mujer cumplió para con Dios. Luego la Escritura nos dice en Lucas 2:52, dice la Escritura de esta manera: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La Biblia nos habla que como madre, ella estaba pendiente en el crecimiento de nuestro Señor Jesús y Salvador. María la madre cumplió su rol como madre, de llevarlo a la casa del Señor, de estar pendiente en el crecimiento de su niño. He ahí esta madre ejemplar que tuvo esta gran bendición de velar por el crecimiento del Hijo de Dios. Qué hermosa bendición y qué gran ejemplo para toda madre. María es el gran ejemplo de mujer, es el gran ejemplo de madre que cumplió con lo que está escrito en la palabra del Señor. Pero María asumió responsabilidades después de presentar, hubo responsabilidades que tuvo que continuar cumpliendo en el transcurso de su vida. Y nos dice la Escritura en San Lucas, en el capítulo 2, versículo 41 al 42, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. La responsabilidad de madre, juntamente con su cónyuge, fue darle una educación cristiana, porque lo llevaban a la fiesta de la Pascua y aun cuando ya tuvo 12 años, lo siguieron llevando. Lo llevaron desde el primer año y ya 12 años nos narra la Escritura en el versículo 42, en el año 12 de la vida de Jesús, aún seguían llevando a las fiestas espirituales. Quiere decir que hubo una continuación, una continuidad, que ellos eran fieles, devotos, servidores del Señor, adoradores de Jehová, el Padre, Dios de los ejércitos. Iban a las fiestas anuales, congregaban en el templo o congregaban en las sinagogas todos los sábados a escuchar la palabra del Señor. Ahí está María, como madre responsable, educando principalmente la educación bíblica, la educación religiosa, la educación que nos va a llevar a vida eterna. Ahí está María cumpliendo como madre, llevando a Jesús al templo, llevando a las fiestas, llevándolo para que se eduque en la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque para ella lo importante era su educación cristiana, su moral, su vida espiritual, porque de ello dependía todo. Ahí está, ella llevando, conduciendo año tras año, sirviendo al Señor, fiel. Ella dando ejemplo a su hijo, el padre dando José, dando el padre como que lo está criando, está dando ejemplo a Jesús. Jesús está asimilando tanto de José como de María el ejemplo para su vida espiritual. Qué maravilloso cuando las madres, cuando los padres dan ejemplo a sus hijos. Ahí está María diciendo: debo llevar a mi hijo desde 1 año hasta los 12 años, y continuó llevando a su hijo a las fiestas espirituales, llevando
a su hijo al templo, llevando a su hijo a las sinagogas, aprendiendo la palabra del Señor. Luego nos dice en Lucas 2:47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Fruto de recibir la educación cristiana a los 12 años, Jesús ya estaba disertando con los líderes, con los religiosos, con los sacerdotes, con los fariseos, con los doctores de la ley, y se asombraban de la inteligencia, porque era llevado a la casa del Señor. Allá aprendió la palabra de Dios, allá aprendió acerca de los profetas, allá aprendió las reglas de ética, los valores, la moral, ahí aprendió. Y Jesús a los 12 años ya tenía una inteligencia asombrosa, porque sus padres se preocuparon en darle una correcta educación cristiana y un ejemplo con su vida diaria. Ahí estaba María, ejemplo de madre, conduciendo a su hijo a la casa del Señor, instruyéndole en la palabra del Señor. Ahí está María cumpliendo ese rol de madre en el área espiritual, cumpliendo ese rol fundamental, invirtiendo su tiempo, educando a su hijo en la bendita palabra de Dios. Encontramos también en Lucas 2:43 al 46. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Nos dice la palabra que hubo un problema en una de las fiestas, en la fiesta 12 de la vida de Jesús. Jesús se quedó en el templo. Los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, toda la gente que eran los intérpretes de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, estaban alrededor de Jesús. Y Jesús, a sus 12 años, con la sabiduría, con la inteligencia que tenía, estaba dándole cátedra a los doctores de la ley. Se quedaban asombrados de las respuestas. Ellos preguntaban y Jesús respondía. 12 años de edad y conocía la bendita palabra de Dios. 12 años de edad. Y estaba frente a los doctores de la ley, enseñándoles, instruyéndoles, interpretando, discerniendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque María lo había educado cristianamente, porque su sabiduría estaba a flor y porque en ese momento Jesús estaba en el templo. Pero Jesús se quedó. A propósito, ya Jesús tenía 12 años. Y cuando María se dio cuenta que no estaba en medio de toda la compañía, entonces retornaron, ya habían caminado kilómetros, ya habían pasado ya, y al no encontrarlo, retornaron nuevamente a Jerusalén. María velaba por la integridad física, así como velaba por la integridad espiritual, por la sana doctrina, por la inteligencia y el correcto discernimiento de la palabra de Dios. También velaba por la integridad física de su hijo, como debe velar toda madre, todo padre, por sus hijos. Y cuando se extravió, cuando se perdió, cuando no estaba
en medio de ellos, retornaron a Jerusalén y allí lo empezaron a buscar. Buscaron durante 3 días cómo estaría María, con el dolor en su corazón, cómo estaría de preocupado José. 3 días indesmayablemente estuvieron buscando por todos los lugares, quizás donde un niño pueda jugar. 3 días de angustia. María sabía que había sido la receptora de educar, de criar y de velar por el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. José sabía que ese niño no era su hijo, era hijo de Dios. Y que había tenido el privilegio, había recibido el honor de educar, de criar al Hijo de Dios, que sería el Salvador de la humanidad. Y de pronto desapareció, de pronto confiados ellos, que venía en medio de la familia, que venía en medio de la compañía, y al darse cuenta que no estaba, retornaron a Jerusalén a buscarlo angustiosamente. Como todo padre al perder su hijo, a su hija, se desespera, se angustia y busca, mueve cielo y tierra hasta encontrarlo. Así está María, angustiada, está buscando a Jesús. Y no cesaron de buscar a Jesús, sino hasta encontrarlo. Al tercer día lo encontraron a Jesús en el templo. Habían buscado en todos los lugares, quizás donde se quedaron, quizás en otros lugares, y al tercer día decidieron ir al templo. Ahí está Jesús. Pero María, al ver a Jesús, su corazón se alegró. Volvió a tener frente a sus ojos a ese ser que lo había concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Volví a tenerlo nuevamente y le dijo: hijo, ¿por qué me haces eso? Jesús respondió: en los negocios de mi Padre debo de estar. Aunque retornó con sus padres nuevamente a Jerusalén, pero ellos velaron por la integridad física. La palabra del Señor nos dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, pero se salvará engendrando hijos, con relación a la mujer, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. No dice que la mujer se salvará engendrando hijos, pero si permanece en fe, en amor y en santificación. Una mujer que engendra hijos, que ama a sus hijos, que lo ha engendrado con amor, que ama a sus hijos, está dispuesta a todo por sus hijos. Una mujer que verdaderamente ama, que se preocupa por sus hijos, está dispuesta a hacer el más grande sacrificio de su vida por el bienestar de sus hijos. Se sacrifica al máximo. Está dispuesto a dar su vida por sus propios hijos. Aquí María estaba buscando a su hijo hasta que lo encontró. Una mujer, dice, se salvará engendrando hijos, porque cuando una mujer engendra hijos, una mujer aprende a amar a ese ser que ha traído al mundo. Despierta su amor, despierta su pasión por su hijo, despierta su responsabilidad, su deber, su sacrificio por el ser que ha traído al mundo. Y si ese ser se enferma y no hay forma de que los médicos lo sanen, dobla sus rodillas y pide a Dios que lo sane. Si el hijo se desvía, dobla sus rodillas y ruega a Dios que lo salve. Nos dice la Escritura en
Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 24 al 26. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: oh Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Esta es una historia que se narra en este libro porque al rey Salomón le trajeron un gran problema y un niño, dos madres, dos mujeres. La historia nos narra que la madre del niño, de uno de los niños, se durmió y con su cuerpo afligió a su hijo y murió. Pero en esa casa vivían dos madres. La otra madre vivía también allí, y al ver que la otra madre estaba dormida con su niño, hizo el cambio del niño. El niño vivo lo pasó a la madre que había asfixiado a su hijo, y el niño muerto lo puso en la madre que tenía a su hijo vivo. Y al despertar, la madre se dio cuenta que el hijo estaba muerto, pero no era su hijo. Y fueron al rey. Y le dijo la madre que su hijo había muerto. Dijo: este es mi hijo. Pero era el hijo de la otra madre. La madre, que su hijo estaba vivo, pero le habían colocado un hijo muerto, dijo: no, la que tiene ella es mi hijo. El rey con sabiduría mandó traer una espada para partir al niño en dos y dar mitad a cada madre. La verdadera madre, en su interior, en sus entrañas, se conmovió y le dijo al rey: no, mi rey, dáselo vivo a esta mujer, déjalo. Estuvo dispuesta a sacrificarse, a negarse como madre, con tal que el hijo viviera. La otra madre, la cual había asfixiado a su hijo, dijo: no, pártanlo, mitad para cada uno, ni para ti ni para mí. Y el rey dijo: dáselo a esta otra. A la que dijo no, entréguenlo a esa otra mujer, porque ella es la verdadera madre. Una madre está dispuesta a sacrificarse por amor a sus hijos. Por eso que una madre, cuando engendra hijos, si verdaderamente quiere a sus hijos, si verdaderamente ama a sus hijos, está dispuesto a sacrificarse. Está dispuesto a todo porque quiere lo mejor para sus hijos. ¿Cuántas madres tienen a sus hijos drogadictos y lo están llevando al psicólogo, al psiquiatra, al psicoterapeuta? Lo llevan a diferentes lugares. La solución para esos problemas, una madre sabia dobla sus rodillas y le pide a Dios, le pide a Jesucristo que lo cambie su vida. Una madre que tiene un hijo que está desahuciado, dobla sus rodillas y le ruega a Dios que sane a su hijo. Una madre como María, que cuando se perdió, inmediatamente María fue a buscar a su hijo, se sacrificó. María no solamente fue a buscar a su hijo hasta encontrarlo, quizás dejó de comer, quizás dejó de dormir. Cuánto dolor había en su corazón, cuánta tristeza. Pero no claudicó, buscó todos los rincones hasta que llegó el tercer día y se fue al templo y encontró a su hijo. ¿Cómo se alegraría el corazón de María tener frente a sus ojos nuevamente al ser que Dios lo había
dado para que lo cuide, para que lo críe, para que lo proteja, nuevamente lo tenía frente a él. La alegría, el gozo volvió al corazón de María. Que María le dijo a Jesús: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Jesús respondió: en los negocios de mi Padre es necesario estar. María guardó eso en su corazón. María es el ejemplo de madre que asumió su rol, su responsabilidad, y ella cumplió. Cuando estuvo en peligro la integridad física de su hijo, cuando se había perdido, ella hizo todo lo posible hasta encontrar a su hijo. También nos dice la Escritura en Lucas 8, 19, 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y lo hacen. María buscaba la unidad entre sus hijos, y Jesús buscaba que permanezca la confraternidad. Pero también María, siendo madre, aún Jesús siendo mayor ya de edad y en pleno cumplimiento de su ministerio, salvando almas, resucitando muertos, echando fuera demonios, María estaba preocupada por su hijo Jesús. No importa la edad, los padres, la madre, su preocupación por sus hijos es hasta cuando los hijos mueren. Aún tienen mayor de edad, pero los padres en su corazón, por haberlos concebido, por haberlos traído al mundo, por haberlos criado, por haberlos formado, hay esa unión que solo termina después de la muerte. Y ahí está María cumpliendo su rol de madre, preocupándose aún en la mayoría de edad de nuestro Señor Jesús, de su Hijo, su primogénito. También lo dice la palabra en San Juan 19, 25. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, María Magdalena. María estaba en la muerte de su Hijo Jesús. Ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios, que había venido para ser el Salvador del mundo y tenía que dar su vida y derramar su sangre para que así la humanidad sea perdonada de los pecados. Y María lo sabía y estaba junto a la cruz presenciando la muerte de su Hijo. Aún con dolor, ahí estaba ella. Ahí está la madre, en el nacimiento y en su muerte. También nos dice la Escritura en Marcos 16, 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. María, la madre de Jacob, uno de los hijos de María se llamaba Jacob, y ahí está la madre también en la sepultura. Desde el nacimiento hasta la sepultura, ahí está María, preocupada, velando por ese ser que recibió en su vientre el encargo de Dios, el Padre. Tenía ella el deber, la responsabilidad de velar. Aún en la propia sepultura, cuando iban a ungirlo, ahí está María, la madre, preocupada, porque el amor sobrepasa aún la muerte. Ahí está María dando ejemplo de madre, dando ejemplo desde que lo concibió hasta su sepultura. María es el ejemplo de madre
es el ejemplo de mujer, la preocupación por los seres que Dios lo ha dado, por los hijos que trajo al mundo. Así como María se preocupó por Jesús, también se preocupaba por cada uno de sus hijos. Por eso es que cuando en Lucas 8:19 María está con sus demás hijos, buscando esa armonía, buscando ese amor, buscando la fraternidad, preocupándose no solo por uno, por todos sus hijos. Así es el amor de madre. María, el gran ejemplo de madre, el gran ejemplo de fraternidad, el gran ejemplo de unidad, el gran ejemplo de educadora, el gran ejemplo de la preocupación de madre para que sus hijos se formen y sean ejemplo en la sociedad. Ese es el ejemplo de madre, ese es el ejemplo de mujer, ese es el ejemplo que María ha dejado como legado a la humanidad, como legado a la iglesia, como legado a la mujer que debe preocuparse por sus hijos. Pero es penoso cuando vemos madres que abandonan a sus hijos, madres que matan a sus hijos, madres que abortan sus hijos, madres que no aman a sus hijos. Pero ahí está María como el gran ejemplo. Ahí está María dándonos ese ejemplo de vida, ese ejemplo de unidad, ese ejemplo de preocupación, ese ejemplo de educar a los hijos, de conducirlos en el camino correcto. María cumplió como madre, cumplió sus deberes, cumplió su responsabilidad, porque asumió su verdadero rol por el cual Dios lo puso a la tierra. María es nuestro gran ejemplo. Así lo dice la Escritura y así debemos imitar su fe cada uno de nosotros. María, en el rol de esposa, nos dice en Mateo capítulo 2, versículos 13 al 14, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. María, como esposa, fue obediente lo que su esposo le indicó. Su esposo le reveló que el Señor había hablado a él en sueños. Envió un ángel y le habló que Herodes quería matar al niño y que huyera a Egipto. Entonces, él despertó, le narró la revelación e inmediatamente María obedeció y se fueron. Fue obediente para salvar la vida, la integridad de su hijo Jesús. No cuestionó, obedeció la revelación del Señor que había recibido su esposo José. En obediencia y salvaguardando la vida de su hijo, obedeció y aún de noche emprendieron viaje para salvar la vida del niño y fueron hasta Egipto. También nos narra en Mateo capítulo 2, versículos 19 al 23, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Igualmente, María fue sumisa a su esposo, y cuando
su esposo recibió otra revelación de parte del Señor para volver a Israel, ella obedeció. No quiere decir que María era una esclava. No quiere decir que María era menos, sino que María era obediente a su esposo por el bienestar de su hogar, por el bienestar de su familia. María era obediente, era sumisa en lo que corresponde al rol de esposa y en lo que corresponde al bienestar integral de la familia. Por eso María era sumisa y retornaron a Israel, aunque no al pueblo que ellos deberían ir a Jerusalén, sino se fueron a Galilea y ahí a Nazaret. Ahí vivieron durante muchos años para que se cumpla la palabra del Señor. Todo estaba diseñado por nuestro Dios. También nos narra en Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Cuando hablaron de Jesús, lo relacionaron que Jesús era hijo de María. Y que María tenía hijos que eran hermanos de Jesús, hijos de José, su esposo. Está hablando Jacobo, José, Judas y Simón, 4 varones. Y está hablando también de sus hermanas, no menos de 2, serían 6, más Jesús. María no tuvo menos de 7 hijos, mínimo tuvo 7 hijos, 5 varones, Jesús el primogénito, y 4 varones más, y mínimo 2 hijas, 2 mujeres. Lo mínimo que tuvo María fueron 7 hijos, 5 hombres y 2 mujeres. María, como esposa, crió sus hijos, educó sus hijos, los condujo a sus hijos. Allí estuvo como esposa del carpintero, como esposa de José, cumpliendo su rol de esposa. Fiel, alegre y bendecida por Dios, cumpliendo ese rol maravilloso de ser una muy buena esposa a los ojos del Señor. María fue una excelente esposa. María fue una excelente guiadora espiritual. María fue una excelente madre, una excelente educadora. María es un ejemplo de madre, de esposa y de mujer. Por esa razón, la Iglesia reconoce las virtudes de María, la madre de Jesús. Por eso es que la Iglesia tiene un ejemplo en María, una madre que con su vida, con su ejemplo, con sus obras de su hogar, de su familia, nos dictan a nosotros un ejemplo de vida cristiana, de vida de servicio en el nombre del Señor. María, como discípula del Señor, nos dice la Escritura en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Como discípula del Señor, María, en Hechos 1:14, perseveraba juntamente con los hermanos, juntamente con todos los miembros de la iglesia, perseveraban en oración y ruego juntamente con sus hijos. María estaba allí con sus hermanos, con su familia, con los hermanos de Jesús. Estaba María perseverando como discípula del Señor, orando a Jesús, porque Jesús es
el Salvador del mundo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Y María estaba orando a Jesucristo, su Hijo. Era su Hijo. Ella había sido su madre, pero también es Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios es el Salvador. Y María estaba orando. ¿Por qué? Porque ella también necesitaba su salvación. Sus hijos, los hermanos de Jesús, también necesitaban la salvación. Y allí estaba María orando al Salvador. María es un discípulo del Señor. María es una creyente del Señor. María es una seguidora del Señor. María es una fiel cristiana, una fiel creyente que está adorando, orando, sirviendo, intercediendo al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está allí juntamente con todos los hermanos. Está allí ella, dentro de los 120 que estuvieron en el aposento alto, y seguramente ella y sus hijos también fueron llenos y bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque María es una discípula del Señor como fiel seguidora. Había escuchado a su hijo decir: yo soy la luz del mundo. Había escuchado a su hijo decir: yo soy el pan de vida. Había escuchado decir a su hijo: yo soy el buen pastor. Y ahí está María, como discípulo, como sierva del Señor, sirviendo a nuestro bendito Salvador, que también había sido su hijo mientras estaba en la tierra. Pero ahí está María, perseverando en la oración. Luego nos dice en Hechos capítulo 21, versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Si María estaba con todos los hermanos, María, que es nuestra hermana en Cristo Jesús. Como discípulo del Señor, María es nuestra hermana en Cristo. María tuvo un llamamiento, fue obediente y tuvo resultados de bendición. María fue una gran madre que asumió responsabilidades. María fue una gran esposa, pero María también fue una gran discípula del Señor que estuvo orando, clamando, y es nuestra hermana en Cristo Jesús. Cuando leemos en la biografía de María de acuerdo a la palabra profética, la palabra inspirada por Dios, encontramos a María con grandes virtudes, con grandes talentos, una gran mujer, un ejemplo de fe, de sacrificio, de amor. Encontramos en ella grandes ejemplos para el hogar, para la familia. Pero no encontramos en la Biblia a María, como dicen muchos que han sacado del contexto bíblico y se han ido a otras fuentes, a fuentes no bíblicas, a fuentes como libros apócrifos, el Evangelio de Santiago. Se han ido a mitologías, se han ido a leyendas, se han ido a cuentos, se han ido a historietas, se han ido a resoluciones humanas, conciliares, se han ido a otras fuentes que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Y han creado de María y le han dado autoridad que no está en la palabra de Dios. Le han dado poderes que no están en la palabra de Dios. María, como dicen algunos, fuera de la palabra del Señor, que es la corredentora con Cristo,
que es la madre de la iglesia, que su concepción fue inmaculada. Por eso hablan de la Inmaculada Concepción, que María es digna de adoración. No encontramos eso en la palabra del Señor. En la palabra del Señor solo encontramos que nuestra hermana María estuvo en el libro de los Hechos 1:14, perseverando en oración, y es posible que fue llena con el poder del Espíritu Santo y que pertenece a la hermandad de Cristo Jesús, la iglesia del Señor. No tiene la autoridad y los poderes que el mundo lo da, que la sociedad le ha dado. No tiene esa autoridad porque no está estipulada en la palabra del Señor, inspirada por el Señor. La palabra profética segura que es la Biblia, no se encuentra en la Biblia aquella autoridad y poder que muchos religiosos le han dado. No es así. María no es digna de adoración. En ninguna parte de la Biblia encontramos absolutamente que ningún hermano adoró a María. No encontramos a María, que es la corredentora, es la madre de Jesús, pero no es la madre de la iglesia. Eso no está escrito en la palabra del Señor. Eso no figura en los escritos bíblicos. Y la iglesia, nosotros como cristianos, nos guiamos por la bendita palabra del Señor. Lo que está escrito, eso es lo que creemos. Lo que está fuera de la palabra del Señor, eso no lo creemos, no lo aceptamos porque está fuera del canon bíblico. La iglesia respeta a María. La iglesia ama a María. La iglesia lo toma como ejemplo de madre, como ejemplo de educadora cristiana, como ejemplo de servidora del Señor, como ejemplo de esposa, como ejemplo de discípula, como ejemplo de haber aceptado el llamado del Señor. Ese es el ejemplo de María para nosotros. Pero no encontramos en ninguna parte de la palabra del Señor que debemos adorar a María. No encontramos en la Biblia una oración, como repite mucha gente, llamada el Ave María. No lo encontramos en la Biblia como oración. Lo encontramos como frases dadas por el ángel o por el Espíritu Santo revelado proféticamente a través de Elizabeth. Pero no encontramos una oración para orar a María. Por esa razón, todo lo que se habla de María fuera de la Sagrada Escritura no está de acuerdo a la palabra, no es bíblico, y la iglesia verdadera, la iglesia cristiana, la iglesia que practica la sana doctrina, no obedecemos, no acatamos, no practicamos aquellas cosas que se dicen de María, sino aquellas que están escritas en la palabra de Dios. María es una madre ejemplar que se debe de imitar. María es la madre que con su vida nos dio ejemplo a todas las madres del mundo. María es a quien las madres deben de imitar, a quien las madres deben de seguir. María, una mujer sacrificada, una mujer obediente, una mujer que desde su juventud obedeció al llamado del Señor. Hasta su muerte fue fiel. Es un ejemplo a seguir. Cuando se pone la mano sobre el arado, no se voltea atrás, sino se sigue mirando al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Y allí está María, desde que lo vemos, desde su llamamiento, hasta cuando la iglesia va a recibir el poder del Espíritu Santo, lo vemos a María, fiel al Señor. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Ese es el ejemplo de madre, de esposa. Ese es el ejemplo que María nos está dando. Y que si bien es cierto, ella llevó en su cuerpo a Jesús el Salvador, por la gracia del Señor fue elegida, ella misma necesitó con el tiempo ser salva a través de Jesucristo, su Hijo. Por eso es que le encontramos a ella orando. Por eso es que le encontramos intercediendo, clamando, pidiendo al Padre en el nombre de Jesús.
de ese ser bendito que llevó dentro de su vientre. Ese es el ejemplo de María. Madre, ve en María el ejemplo. Ve en María ese ejemplo de madre, de obediencia, de sumisión, de respeto, de amor, de educar a sus hijos, de criar hijos, de conducirlos. Y miren el libro de los Hechos. Ya María, una anciana, ya María, su hijo ha muerto, ha resucitado y se ha ido al cielo Jesús. Ya María es una anciana y ahí está fiel, junto con su familia, sirviendo al Señor. Ese es el ejemplo de mujer. Ese es el ejemplo de madre. Ese es el ejemplo que desde que Dios lo llamó y desde antes que lo llamara, era fiel al servicio del Señor. Esas mujeres se necesitan. Mujeres fieles. Mujeres que están dispuestas a obedecer la voz, el llamado, la invitación del Padre Celestial. Dios busca esas madres, Dios busca esas mujeres, Dios busca esos seres obedientes que estén dispuestos a sacrificarse por la obra del Señor, que sean fieles hasta la muerte. Ahí está María, el ejemplo para la humanidad. Siendo mujer, nos dio ejemplo a los hombres. Siendo mujer, no claudicó, fue fiel hasta la muerte. Siendo mujer, estuvo al frente en todo momento. Siendo mujer, aceptó el llamado del Señor. Aunque le costó sacrificio y dolor ver a su hijo sacrificarse en la cruz del Calvario, por ella y por nosotros. Pero allí estuvo María, soportando, porque sabía la misión de su hijo. Ahí estuvo ella, en la vida y en la muerte de su hijo Jesús. Y allí está ella, terminando sus días, sirviendo con toda la hermandad, fieles a nuestro Señor Jesucristo, hasta el día que Él nos llame a su santa presencia. Amada hermana, amada madre, María es el ejemplo. Quiero invitarte a hacer una oración para que Dios te guarde como madre, que cumplas ese llamado y esa vocación del Señor. Que tu corazón se abra para nuestro Dios, poniendo a María como un ejemplo para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, María fue elegida por tu gracia para ser la madre de Jesús, nuestro Salvador. Ella fue obediente a la invitación del mensaje que fue llevado por el ángel. Respondió diciendo: he aquí tu sierva, hágase tu voluntad conforme a tu palabra. Señor, que cada madre responda a ese llamado, a esa invitación. Cuando Dios está tocando los corazones, tocando la puerta del corazón, para salvar a la vida humana. Dios del cielo, que cada madre responda a esa invitación, que cada mujer responda a ese llamado tuyo y reciba la gracia, la bendición, la vida eterna, el perdón de pecados, reciba sanidad, liberación y prosperidad. María fue bendita porque, Señor amado, respondió a tu llamado. Así que cada madre, cada mujer sea bendita a la invitación, a la respuesta que dé a la invitación que tú haces, mi Señor. Oh Padre, en el día especial de la madre, que cada corazón de mujer se acerque a tu presencia y acepte la invitación tuya, Señor, y goce de las ricas bendiciones tuyas. En el nombre bendito
de nuestro único Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, amada hermana, amada madre. Dios te fortalezca, te ayude. Y en este Día de la Madre, de una manera especial, la gracia de Dios sea sobre tu vida. Y como pastor, un abrazo a la distancia, que todas las bendiciones de nuestro Padre Eterno sea sobre tu hogar, sobre tu vida, sobre tu familia. Que la paz de Dios sea sobre todos los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Sister Madeline. Hallelujah. It's for Jesus. God bless you all. Hallelujah. Santo tú eres, Jesús. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, lo murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma, la algún día
¿Sabes lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por ti? Dice en Isaías 53, molido. Molido por nuestros pecados. Do you understand what Christ did for us in the cross? He was slain for our sins. Y el castigo de nuestra paz And the punishment for our peace was upon him. fue sobre él. It was all in him. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria, 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 gloria a Jesús! ¡Oh, gloria, 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 gloria! ¡Aleluya! Gracias, Padre. Gracias, gracias. ¡Aleluya! Es buen día. Es buen día. Por favor. It's a great day. Es un buen día It's a good day para rendirte to come to Christ and give your heart to him. a los pies de Jesús. Come to the feet of Jesus. En adoración, And you can pray. en alabanza And you can praise him para Jesús. for Jesus. Aleluya, aleluya. Praise the Lord. Canta el coro, hermana. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a esa cruz. Y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, y rabayabas, mi corona Jesús me dará. Hallelujah. Praise the Lord. Give the Lord a hand clap of praise. Give the Lord a hand clap of praise. The old rugged cross. The old